and I could write a song 100 miles long. Well, that's where I belong, and you belong with me. And I could write it down or spread it all around, get lost and then get found, or swallowed in the sea. Los cristianos de hoy pueden encontrar inspiración en la espiritualidad de La Salle. Él escuchó a la gente, vio necesidades, sintió compasión, imploró el Espíritu de Dios y actuó con decisión. Vivió los valores del Evangelio y reunió a colaboradores para lograr el cambio social. La Salle abrió sus oídos al lamento de los pobres de Reims, de París, de toda Francia. Reconoció que pobreza, ignorancia y opresión engendran delito, pecado y destrucción, y que para escapar del ciclo de pobreza en que han nacido, los niños pobres necesitan una educación que les permita conseguir un sustento decente y vivir con la dignidad de cristianos. Nacido en 1651, en una familia relativamente rica de Reims, Juan Bautista recibió la enseñanza en su casa hasta la edad de 9 años. A los 15, heredó una canonjía en la Catedral de Reims, honor que proporcionó ingresos adicionales a su familia. Parecía probable, igualmente, que con el tiempo sería uno más de los clérigos ricos y famosos de Francia. En octubre de 1670, después de un año de estudios teológicos en Reims, La Salle entró en el Seminario Mayor de San Sulpicio, en París. Como parte de las costumbres del seminario, los domingos enseñó religión a los niños de la parroquia de San Sulpicio, situada en uno de los barrios más pobres de la capital. La muerte de sus padres cambió la trayectoria de la vida de La Salle. Cuando el consejo familiar le designó a él como hijo mayor para hacerse cargo de los bienes familiares y para ser el tutor legal de sus hermanos, La Salle dejó París y volvió a Reims. Dándose cuenta de que necesitaba un guía espiritual, Juan Bautista pensó en Nicolas Rolland, canónigo de Reims. Esta relación condujo a La Salle a la misión de su vida. Rolland le animó a completar sus estudios sacerdotales y en 1678, a la edad de 27 años, La Salle se ordenó. Rolland murió 2 semanas después, habiendo nombrado a La Salle albacea de su herencia y tutor legal de la comunidad de las hermanas que Rolland había fundado para la educación de las niñas pobres. En una visita a estas hermanas, Juan Bautista se encontró con Adrien Niel, una persona de Rouen que había venido a Reims con el fin de establecer una escuela gratuita para los niños. Cuando Niel le explicó su intención, La Salle le invitó a su casa, donde empezaron a organizar la escuela juntos. Como consecuencia de los contactos de La Salle, el párroco de San Mauricio accedió en abril de 1679 a abrir una escuela gratuita para los niños de su parroquia. Tras el éxito de esta primera escuela, se abrieron pronto 2 escuelas gratuitas más, todas bajo la dirección de Niel. Pero a pesar del éxito, las 3 escuelas tuvieron problemas. Su dirección exigía más atención de la que Niel podía darles. Los maestros eran jóvenes, poco preparados y necesitados de orientación. Y las escuelas estaban abarrotadas.
Hacia la Pascua de 1680, después de analizar la situación, La Salle decidió llevar a los maestros a su casa para las comidas. De esta manera, podría trabajar con ellos y esperaba que mejorarían sus técnicas pedagógicas y su motivación. Este acontecimiento marca el nacimiento del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Juan Bautista buscó el consejo del padre Nicolás Barré, una persona ampliamente conocida por su afán de establecer escuelas para los niños pobres en Rouen y París. El consejo de Barré fue angustioso y dramático. Instaba a La Salle a vivir con los maestros. A pesar de la disparidad social entre los maestros y su propia familia, cuando el arrendamiento de la casa de los maestros expiró el 24 de junio de 1681, La Salle decidió llevar a los maestros a la suya. Enojo, incredulidad y acusaciones de locura saludaron esta decisión, pero La Salle perseveró en su creencia de que proporcionar maestros disciplinados y competentes era el trabajo que Dios le había encomendado. Cuando llegaron peticiones de abrir otras escuelas gratuitas para niños, los maestros empezaron a quejarse de su inseguridad y de la dureza de la disciplina religiosa. Juan Bautista les instó a que confiaran en la providencia, pero ellos le recordaron que él no tendría preocupaciones si las escuelas fracasaban. Era rico y tenía un puesto vitalicio como canónigo de la catedral. Una vez más, La Salle oró para conocer la voluntad de Dios y se dirigió al padre Barré en busca de consejo. Barré le sugirió que si La Salle quería la prosperidad de estas escuelas, debería renunciar a su canonjía y distribuir sus riquezas a los pobres. Si Dios quería que las escuelas cristianas gratuitas, como ya eran conocidas, florecieran, Dios se ocuparía de ello. Muchos amigos y familiares de La Salle se opusieron a esta radical recomendación, pero después de un largo periodo de oración y consultas, renunció a su canonjía el 16 de agosto de 1683. En el invierno de 1683 a 1684, distribuyó su herencia en Reims a las víctimas de una hambruna desconocida hasta entonces y que hacía estragos en toda Francia. En un abrir y cerrar de ojos, se había hecho tan pobre y dependiente de la providencia de Dios como los maestros. La Salle puso en práctica los métodos más útiles de instrucción en las escuelas y entró en conversaciones para abrir nuevas escuelas cristianas gratuitas. También empezó a agrupar a los maestros en una comunidad de fe. Seguían un horario, con tiempos determinados para la oración, las comidas, el estudio y el trabajo. Algunos maestros se retiraron, poco dispuestos a llevar un estilo de vida tan riguroso, pero un reducido número continuó. En la primavera de 1686, Juan Bautista reunió a los principales hermanos en una asamblea general que adoptó un hábito distintivo, escogió el nombre de hermanos de las escuelas cristianas y decidió que los hermanos harían voto de obediencia por 3 años. La Salle les persuadió que escogieran a uno de ellos como superior. Sin embargo, el arzobispo de Reims, molesto de que uno de sus sacerdotes tuviera a un hermano, un seglar, como superior, exigió que La Salle volviese a tomar la dirección del instituto. En febrero de 1688, La Salle y 2 hermanos llegaron a París para aceptar la invitación hecha 2 años antes por el párroco de San Sulpicio de París y hacerse cargo de su escuela gratuita. La Salle sabía que, si el trabajo iniciado en Reims había de asentarse firmemente, los hermanos tenían que establecer escuelas cristianas en la capital. Su primera escuela atendió a 200 niños pobres. Los hermanos agruparon a los muchachos según la edad, establecieron el orden y un horario.
El sacerdote que había estado al frente de la escuela se tornó celoso por el éxito de los hermanos y empezó una campaña de rumores contra ellos. Sin embargo, la escuela prosperó y el párroco, finalmente, puso a los hermanos al frente de otras escuelas de la parroquia. Juan Bautista buscaba los procedimientos más eficientes para educar a los niños pobres. Insistió en que el francés fuese la lengua en la instrucción. Hoy parece obvio que los niños aprenden mejor en su lengua nativa, pero en tiempo de La Salle, las escuelas elementales enseñaban a los niños a leer y escribir primero en latín y daban solo una instrucción mínima en francés. Como otra medida práctica, La Salle y los hermanos pusieron todo lo conseguido en estos primeros años en un manual titulado La Guía de las Escuelas. Este libro da orientaciones específicas sobre temas como lo que se practica durante el desayuno y la merienda, el silabario, la manera de formar para escribir bien, las oraciones diarias que se hacen en clase. El manual integraba el Evangelio en todos los aspectos de la vida de las escuelas cristianas. Sin embargo, los problemas continuaron afectando a La Salle. En París, las escuelas cristianas, que no percibían emolumentos, constituyeron una amenaza para las asociaciones de maestros que exigían el pago por parte de los alumnos. Dos de estos grupos presentaron demandas contra La Salle. 2 veces se apoderaron del mobiliario de las escuelas de París y forzaron su cierre temporal. Continuamente estuvieron molestando a la reducida comunidad de hermanos. En 1691, La Salle pudo ver que el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas se hallaba al borde de su desintegración. Él y 2 hermanos con experiencia hicieron voto de mantener vivo el instituto, aunque solo quedaran ellos 3 y tuvieran que vivir solo de pan. Pronto se les unieron más y la crisis pasó. La Salle abrió un noviciado para preparar a los jóvenes en la vida de los hermanos, sin apenas injerencias extrañas. El 6 de junio de 1694, domingo de la Santísima Trinidad, La Salle y 12 hermanos emitieron los primeros votos perpetuos en la historia del instituto. De 1711 a 1714, La Salle realizó 2 visitas a las comunidades establecidas en el sur de Francia. Eran tiempos difíciles. En 1713, un grupo de bienhechores de Marsella retiró su apoyo por cuestión de principios, y algunos hermanos del sur se opusieron a La Salle cuando les pidió cuentas por desviarse de la regla del instituto. Una comunidad le llegó a rehusar el alojamiento. En esta época, tiempos de inseguridad personal y de abandono para Juan Bautista, los principales hermanos de París le enviaron una carta ordenándole, en virtud de su voto de obediencia, que les ayudara en su lucha con los párrocos por el control de las escuelas y que volviera a tomar las riendas y el cuidado de esta obra de Dios. La Salle obedeció y vivió con los hermanos en París 1 año aproximadamente, pero permaneció en segundo plano e insistió en que el hermano Bartolomé actuara en la práctica como superior. En noviembre de 1715, una vez calmado el conflicto en París, La Salle se trasladó a Saint-Jean, en Rouen, donde completó la revisión de los libros y manuales que había escrito a lo largo de los años. Se dedicó a la dirección espiritual de los novicios y trabajó con los alumnos delincuentes. La Salle instó a los hermanos que convocaran una asamblea general para elegir un nuevo superior del instituto. En mayo de 1717, 16 delegados, que representaban a los 101 hermanos del instituto, se reunieron y eligieron al hermano Bartolomé como superior. Los 2 últimos años de su vida, La Salle permaneció apartado de la dirección de los hermanos,
Dedicó largas horas a la oración y a cuantos buscaban orientación espiritual. El instituto continuó creciendo y extendiéndose por toda Francia. Después de una enfermedad que duró toda la Cuaresma, Juan Bautista de La Salle murió el Viernes Santo, 7 de abril de 1719, después de decir sus últimas palabras: «Adoro en todo la voluntad de Dios para conmigo». El Papa León XIII canonizó a Juan Bautista de La Salle en 1900 y el Papa Pío XII le proclamó patrono de los educadores cristianos en 1950.